Qué bueno que me dijiste. ¿Ya? Entonces, en realidad, así como a grandes rasgos, una bola es abierta, ¿cierto? Cuando no considero el borde, pero sí todo lo de adentro. Y una bola es cerrada cuando considero el borde más todo lo de adentro. Y si es una bola reducida es porque es abierta sin el centro. Eso sí, como a grandes rasgos. ¿Ya? De la misma forma, se determina qué es lo que es un conjunto abierto. Un conjunto abierto es todo subconjunto de este conjunto, en donde su extremo es abierto. O sea, una bola abierta es un conjunto abierto, porque es un conjunto de puntos que nunca consideran el borde de la esfera o de la bola. ¿Ya? Y es un conjunto cerrado si consideramos el borde. Por ejemplo, los intervalos, un intervalo era abierto porque no considera ninguno de los extremos. Y un intervalo era cerrado porque considera los dos extremos. ¿Ya? Que es en el fondo una bola cerrada, que considera todo, lo de adentro más el borde. ¿Ya? Aquí tenemos una estructura, U es el espacio, por ejemplo R3 sería U, todos los vectores o todos los puntos en el espacio, digamos. Acá tengo el centro que es X y tengo el radio que es epsilon. Entonces lo que yo estoy haciendo es una bola abierta en este caso, ¿cierto? Que contiene o que está dentro de este conjunto universo, que sería R3 por dar un ejemplo, ¿cierto? Entonces a esto le llamamos una bola con radio epsilon y centro X, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que yo puedo hacer que este epsilon sea lo más grande o lo más pequeño que yo quiera, ¿ya? Porque tiene que ver con el concepto de distancia. Y yo para poder saber si algo está cerca o lejos, lo primero que tengo que hacer es definir mi distancia. Yo con eso sé si estoy cerca o estoy lejos. Si no tengo esa definición, no lo voy a poder saber nunca. ¿Ya? También tengo puntos de acumulación. Los puntos de acumulación, así como a grandes rasgos, porque insisto, esto es más que nada como para entender un concepto primordial. Pero un punto de acumulación, en pocas palabras, es un punto, ¿ya? Donde se concentra la mayor cantidad de puntos alrededor de él. Por eso se llama de acumulación, ¿ya? Entonces, mientras más puntos estén cerca de él, se le llama punto de acumulación. Cuando uno hace un límite, por ejemplo, cuando X tiende a 0, el 0 es un punto de acumulación porque estoy estudiando todo lo que pasa cerca del 0. ¿Ya? Entonces, en base a todo esto, yo puedo definir lo que es un límite. ¿Ya? Generalmente a ustedes les tienen que haber dicho en cálculo 1, no sé si lo habrán hecho así como de manera tan explícita, pero que el límite cuando X tiende a de una cierta función es igual a L. Eso es así porque para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si la norma de la resta entre el punto a quien me estoy acercando, que en este caso es A, es menor que delta, entonces el valor absoluto entre F y L es menor que epsilon. Que es lo que está escrito acá. ¿Sí? Y ahora uno dice, oye, pero ¿y qué significa esa cuestión? Porque algo tiene que significar, ¿por cierto? ¿Alguna vez les explicaron qué significa esta definición? Yo creo que la han visto, pero no sé si la entendieron alguna vez. ¿Alguien sabe qué significa esta definición? ¿En qué está basada la definición del límite? No se peleen para responderme. Yo me pongo nervioso. ¿Saben o no? Creo que no, profe. Si no saben, no saben. Así de simple. Bueno, en general, ¿qué es un límite? Cuando uno escribía en números límite cuando x tiende a 5, de f de x, y yo hallaba un valor de L, en el fondo lo que estaba analizando es qué empieza a ocurrir con la función a medida que el x se empieza a acercar al 5. ¿Será que la función, a medida que yo le voy dando valores cercanos al 5, la función empieza a tender a algún valor o no? Eso es el límite. En términos de lo que estábamos viendo, primero que todo tengo que entender que tengo un conjunto, que en este caso sería este conjunto D, ¿ya? Tengo un punto de acumulación, que es este punto que está acá, que es el punto A, B, y sobre él voy a dibujar una bola. Una bola que tiene radio delta, ¿ya? Una bola que tiene radio delta. Si yo empezara a transformar todos estos puntos que están dentro de esta bola
mejor dicho, empezar a evaluar todos estos puntos que están dentro de esta bola, me voy dando cuenta que el valor exacto del límite se va dando entre valores entre L más epsilon y L menos epsilon. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que a medida que yo voy haciendo más chiquitita esta bola, este tramo se va haciendo más pequeño. Y por ende cada vez me voy acercando más al valor de L. Entonces, mientras más chico hago la bola, empiezo a evaluar toda la función en todos esos puntos que están ahí y me voy dando cuenta que todos esos puntos empiezan a tender a un valor. Entonces, ¿qué dice la definición? Dice, mira, si yo encuentro para todo epsilon, o sea, para cualquier valor de epsilon que yo tenga, yo encuentro un delta, ¿ya? Los cuales están unívocamente determinados. O sea, el epsilon tiene alguna relación con el delta. El epsilon es el doble de delta, o el delta el doble de epsilon, o el delta es la mitad del epsilon, o el delta es la raíz de epsilon. Tienen alguna relación matemática entre ellos. Si eso ocurre, es porque mientras yo varíe los valores de delta, yo voy acercándome al valor de L. Y a eso se le llama límite. O sea, en el fondo un límite lo que hace es generar bolas en un punto de acumulación y la idea es que yo, independiente de la bola que yo haga, la distancia a ese punto, independiente que yo la haga, voy a analizar cómo son los valores de las funciones a medida que me acerco a ese punto. ¿Ya? Y obviamente la función va a tender a un valor específico. Y a ese valor específico nosotros le llamamos L. ¿Ya? Voy a hacer un paréntesis. ¿Ya? Paréntesis que ya no debería hacer. Ya. Pero les recuerdo que tiene que anotarse con su apellido y con su nombre. ¿Ya? ¿Por qué? Y yo en este aspecto voy a ser súper pesado y voy a empezar a ser tajante nomás. Porque yo tengo que pasar la lista y la lista yo la paso con el programa que me arroja Zoom. Y el otro día me puse a pasar la lista y me puse a buscar a un loco que no colocó su apellido o nombre, sino que puso su nombre y apellido, siendo que lo repetí miles de veces y la persona ni siquiera pertenece al grupo. O sea, ¿qué pasa? Que es de otro grupo, se viene acá y tengo que seguir yo las reglas de él. No, demasiado Barça a su parte. Entonces, de ahora en adelante yo voy a empezar a anotar a todas esas personas que no hacen caso. Y si no son de mi grupo, yo no los voy a dejar entrar. Porque yo estoy en un grupo específico para entrar. Ya voy a empezar a ser súper majadero, porque no es justo que yo tenga que estar por esa persona, van atrasándome, diciendo que todas las personas del grupo sí cumplen con lo que tienen que hacer. Entonces no se olviden, apellido o nombre. Y yo entiendo que se cambia acá cuando se entra, pero no te cuesta nada ir ahí en donde sale tu nombre, donde dice más, y ahí dice renombrar. Y renombré tu nombre. Y eso era todo lo que teníais que hacer. ¿Ya? Entonces, retomamos. En el fondo, eso es el límite. Por lo tanto, si yo encuentro un delta asociado a un epsilon mediante esta definición, significa que a medida que yo me voy acercando al punto de acumulación, la función se empieza a acercar a otro punto de acumulación, pero en otro conjunto. Y ese otro punto de acumulación, el que nosotros le llamamos el valor del límite. Ahora, todo esto ya tiene propiedades. ¿Ya? Todos los límites, ¿ya? Todos los límites, ¿ya? Tienen estas propiedades que están acá que son básicas. Si yo tengo un límite de dos funciones que se están sumando o restando, yo le calculo el límite a cada uno y la sumo a la resto. Si yo tengo el límite de dos funciones que se están multiplicando, entonces a cada una se le calcula el límite y sus valores se multiplican. Si yo tengo el límite de dos funciones que se están dividiendo, entonces yo le calculo el límite a cada una de las funciones y la puedo dividir. Estas propiedades me permiten algo súper bacán, que es una de las primeras cosas para yo calcular un límite, que es el reemplazo directo. ¿Ya? ¿Qué es eso? Cuando yo tengo un límite, por ejemplo, acá tengo el límite cuando xy tiende a 2,1. ¿Por qué x, y? Porque la función tiene dos variables. Por eso acá tenemos la variable x y la variable y. Que x, y tiende al 2,1 significa que el x tiende al 2 y que el y tiende al 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar directamente esos valores. Entonces, donde dice x, voy a colocar un 2, y donde dice y, voy a colocar un 1. Porque yo puedo calcular el límite del más el límite del por separado, según las propiedades.
Entonces ahora puedo reemplazar directo. Entonces acá 5 por 2 son 10, 6 por 1 son 6 y 10 más 6 son 16. Y ahí encontré el valor del límite, reemplazando de forma directa. Este es el primer paso que siempre, chiquillos, siempre van a hacer. ¿Ya? Aunque al paso 2 que vamos a hacer, o el 3 o todos los que vengan, siempre vamos a hacer el primero, reemplazar de forma directa. ¿Ya? Por ejemplo, abajo tenemos el límite cuando x tiende a 2,1, no porque siempre sea 2,1, se me olvidó cambiarlo, y tenemos la función x cuadrado partido en x más y. ¿Qué significa? Que a donde yo estoy tendiendo el x, que es el 2, lo voy a reemplazar acá. Entonces 2 al cuadrado me da 4. Y abajo tengo que sumar el x y el y. O sea, estoy tendiendo al x en el 2 y el y en el 1. O sea, 2 más 1, 3. Y me dio un valor. Y así es como se calculan los límites de forma directa, por decirlo así. Y aquí pasa algo importantísimo, que aquí está explícito. Con este método no es necesario demostrar el valor del límite. ¿Ya? Más adelante van a entender a qué se refiere. Hasta acá, con respecto al cálculo del límite. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que tengan el límite de una función, usted lo primero que va a hacer es reemplazar ese número, aquí entiende el punto de acumulación, en la función. Sin embargo, podrían ocurrir ciertas cosas dentro de esto. Que, por ejemplo, me dé 0 partido por 0. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, acá me diera 0 partido por 5, eso va a ser 0. Si aquí me diera 8 partido por 0, eso yo sé que no existe. ¿Ya? Pero cuando me dé 0 partido por 0, específicamente 0 partido por 0, ¿ya? Uno puede utilizar algo que se llama un arreglo algebraico, si es que se puede. No todos los límites o no todas las funciones tienen este arreglo algebraico, ¿ya? ¿En qué consiste el arreglo algebraico? Son principalmente dos formas de hacerlo, ya sea factorizando o racionalizando. Con cualquiera de las dos yo puedo hacer un arreglo algebraico. Ahora, ¿cuándo se hace el arreglo algebraico? Cuando al reemplazar me da 0 partido por 0. Si no, no lo hago. Y tendría que buscar, o sea, si me da, como les dije, un número, es el número. Si me da 0 partido por algo, es 0. Y si me da algo partido por 0, eso no existe, al tiro. Entonces, insisto, solo para la forma 0 partido por 0 yo hago la regla. Entonces, por ejemplo, acá tengo el límite cuando x y tiende al 2,1. Entonces yo reemplazo acá, 2 por 1 me va a dar 2, menos 2 por 2 me va a dar 4, menos 2 por 1 me va a dar 2, más 4. Si se fijan bien, se van los 4, se van los 2 y me queda 0 en el numerador. Si ahora lo hago en el denominador, coloco 2 menos 2, eso me da 0. Me dio 0 en el denominador. 0 partido por 0 significa que tengo que hacer un arreglo algebraico. Entonces, vuelvo a escribir límite, porque nunca se olviden que una vez que yo termino de calcular el límite, recién lo elimino, recién dejo de escribirlo. Hasta antes de eso lo tengo que escribir por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a fijar que arriba puedo agrupar los dos primeros términos y los dos segundos términos. Pero como en el segundo término yo voy a colocar un paréntesis y delante hay un signo negativo, este signo más va a cambiar. Por eso acá dice menos. Me fijo ahora que en este primer paréntesis puedo factorizar por x y en este segundo paréntesis puedo factorizar por 2. Y además me fijo que estos dos tienen un factor común, que es el i menos 2. Entonces puedo factorizar por i menos 2, quedándome el x menos 2. Entonces ahora yo puedo simplificar el x menos 2 con el x menos 2, reemplazar. Fíjense que acá tengo i menos 2 nomás. Entonces si reemplazo el 1, 1 menos 2 me queda menos 1. Y ahí encontré el valor del límite haciendo un arreglo algebraico. Pero solo para aquellos que son de la forma 0 partido por 0. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Veamos el de abajo. Dice límite cuando x tiende al 2,2. Si yo coloco arriba 2 y 2, 2 menos 2 me va a dar 0. Si coloco abajo me va a quedar raíz de 2 menos raíz de 2, que también es 0. 0 partido por 0. Como tiene raíces, tendemos a racionalizar. Entonces multiplicamos. ¿Cómo se racionalizaba? Por ejemplo, lo que está en el denominador, multiplicamos arriba y abajo por los mismos términos, pero una suma, para generar abajo una suma por su diferencia.
Entonces arriba me va a quedar x menos y por raíz de x más raíz de y. Abajo me va a quedar suma por su diferencia. El primero al cuadrado, que va a ser x, menos el segundo al cuadrado, que va a ser y. Y como en ambos lados me quedo x menos y, se simplifican y me queda raíz de x más raíz de y. Y ahora puedo reemplazar tranquilamente, porque aquí me va a quedar la raíz de 2, aquí me va a quedar la raíz de 2, y raíz de 2 más raíz de 2 son 2 raíz de 2. Entonces también puede hacer un arreglo algebraico, pero ¿por qué? Porque era de la forma 0 partido por 0. Si no, no tiene sentido hacer un arreglo, estaría perdiendo tiempo. Por eso primero es reemplazar. Esa es la primera parte. Y si al reemplazar me da 0 partido por 0, recién hago un arreglo algebraico. Si no, no. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo ok? Sí, profe. Ya. Aquí es donde queda la ensalada rusa. Hay funciones, ¿ya?, que me dan 0 partido por 0, pero que no tienen arreglo algebraico. No puedo factorizar, o sea, no voy a sacar nada con factorizar, no saco nada con racionalizar. Entonces, cuando eso ocurra, tengo dos formas de calcular el límite. Y uno de ellos se llaman los límites iterados. ¿Qué son los límites iterados? Si ustedes se dan cuenta, decir límite cuando x y tiende al x0 y 0 de la función es que el x tiende al x0 y el y tiende al y0. Entonces yo puedo hacerlo por separado. Entonces puedo decir, ya, pues yo aquí puedo calcular el límite cuando x tiende a x0 del límite cuando y tiende a y0 de la función. O sea que primero calculo este límite y a lo que me queda le calculo el límite cuando x tiende a x0. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es al revés. Primero calcular el límite cuando x tiende a x0 y al resultado calcularle el límite cuando y tiende a y0. ¿Qué estoy haciendo en pocas palabras? Utilizando dos trayectorias bien particulares. Cuando yo hago, aquí está el punto x, y y quiero llegar al 0, 0, por ejemplo. Entonces, si yo quiero llegar al 0, 0, me puedo venir por la recta y igual a 0. Perdón, x igual a 0, y después puedo venir por la recta igual a 0. Que en el fondo es, si aquí es la recta, en este caso estoy haciendo y tendiendo a 0, entonces el y lo estoy haciendo que baje hasta el 0. Y después de acá estoy haciendo que el x tienda a 0, o sea que el x se empieza a acercar al 0. La otra opción es al revés, que del x me empiezo a tender al 0 en el x y después de acá bajo hasta el y. Son dos trayectorias. Aquí viene lo peludo. Si el límite existe, nadie me asegura que ese valor es el límite real. ¿Ya? Nadie me lo asegura. Pero hay algo que sí estoy seguro, que si el límite no existe, no existe. No hay nada que demostrar ahí. ¿Ya? ¿Cómo yo sé o en qué casos el límite no existe? Primer caso, que los límites iterados sean distintos. Porque si yo estoy acercando el xy al 0, 0, por donde yo me vaya debería siempre darme el mismo valor. No puede ser que me den valores distintos. Entonces, si los dos límites iterados son distintos, el límite no existe. ¿Cuál es la otra? Que uno de los dos límites me dé infinito. Porque si uno de los dos límites me da infinito, significa que el límite completo no existe. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, acá dice determinar límite cuando xy tiende al 0, 0 de esta función. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, no hay factorización que me ayude a arreglar esto. No tengo cómo. Entonces, como no tengo cómo, aquí en vez de usar factorización, voy a usar límites iterados. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la primera iteración. Límite cuando x tiende al 0, 0 de la función, que va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función. Si yo reemplazo acá, límite cuando y tiende a 0, él y él van a ser 0. Entonces arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar x cuadrado. E independiente del valor de x, porque no estamos considerando el 0, 0 partido en x cuadrado es 0. Y el límite cuando x tiende a 0 de 0 me da 0. Listo, me dio un valor. Cambiemos la iteración. O sea, ahora vamos a calcular el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces, cuando x tiende a 0, él va a valer 0 y él va a valer 0. Entonces, arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar y cuadrado. 0 partido en y cuadrado es 0
Y ahora cuando haga y tiende a 0, eso me va a dar 0. ¿Cómo son los dos valores? Iguales. Entonces, cuando los dos valores son iguales, yo tengo que demostrar que el límite efectivamente da 0. ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Esta es la primera vez y la única que les voy a explicar esto, porque en realidad después de que se lo explique, ustedes van a usar la técnica, ¿no? ¿Ya? Esta es la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma entre la resta del punto menos el punto de acumulación sea menor que epsilon, entonces la función menos el valor del límite, que supuestamente es 0, es menor que epsilon. Entonces siempre vamos a partir de acá. ¿Ya? Si yo resto x y menos 0, eso me da x, y. ¿Cierto? La norma de x, y, todos sabemos que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Yo no puedo separar la raíz, pero sí puedo decir que es menor o igual a la separación de las raíces. O sea, esto no es igual a esto necesariamente, pero sí es mayor o igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Eso sí se cumple. ¿Ya? Como ustedes saben, la raíz de x cuadrado es el valor absoluto de x. Y la raíz de y cuadrado es el valor absoluto de y. ¿Ya? Y como esto es menor que delta, entonces esto tiene que ser menor que delta. ¿Sí? Y si la suma me da menor que delta, significa que cada uno de ellos va a ser menor que el delta. Eso siempre se cumple para cualquier valor y para cualquier valor de delta. Son leyes de inecuaciones. ¿Ya? Entonces, traducción. La parte donde dice valor absoluto de x, y menos x0, y0 menor que delta se va a traducir en x menos x0 en valor absoluto es menor que delta y y menos y0 es menor que delta. ¿Ya? Eso. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, porque ahora vamos a partir de acá. ¿De qué se parte? Valor absoluto de la función. ¿Quién es la función? X cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Menos 0, que obviamente me da la función. Lo que voy a tratar de hacer es buscar de manera de inecuación, ¿ya? Buscar desigualdades para poder encontrar alguna relación entre el delta y el epsilon. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Si ustedes se fijan bien acá, yo tengo x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo al y cuadrado le sumo un término? Por ejemplo, le sumo este x cuadrado que apareció acá. Entonces yo me pregunto, si yo al numerador le sumo un número que es positivo, ¿qué pasa con la fracción? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? Más grande. Se hace más grande. Por lo tanto, si yo a este y cuadrado le sumo x cuadrado, lo que me queda va a ser más grande que lo que tenía. Por lo tanto, esta relación está correcta. Esta desigualdad es correcta. Profe, ¿para qué hizo eso? Porque una vez que yo hago esto, me puedo dar cuenta que puedo simplificar el x cuadrado más y cuadrado. De lo cual solamente me queda el valor absoluto de x cuadrado. Todos sabemos que el valor absoluto de x cuadrado es el valor absoluto de x por el valor absoluto de x. Y nosotros habíamos dicho que el valor absoluto de x es menor que delta. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que digo. Si el valor absoluto de x es menor que delta, y otra vez digo que el valor absoluto de x es menor que delta, y ahora multiplico hacia abajo, valor absoluto de x por valor absoluto de x es valor absoluto de x al cuadrado. Menor. Delta por delta, delta cuadrado. O sea, que esto que está acá es menor que delta cuadrado. Pero esto que está acá originalmente es menor que epsilon. Y ahora estoy diciendo que esto es menor que delta cuadrado. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Que el delta cuadrado es igual a epsilon.
Entonces ahora yo despejo el delta y me queda que delta es igual a raíz de epsilon. Cuando vimos la definición del límite, dijimos que si existe alguna relación entre el delta y el epsilon, es porque el valor del límite que yo le asigné es el correcto. Entonces, como encontré una relación entre el delta y el epsilon, como que el delta es la raíz de epsilon, entonces significa que este es el valor real del límite, el 0. Y por lo tanto ahí quedó demostrado. No pretendo que ahora yo les doy un ejercicio y lo puedan hacer solos. No, no lo pretendo. Solamente quiero saber si se entendieron los procedimientos. Nada más. Al igual que todo, cada vez que hagamos ejercicio, vamos a ir repitiendo, hasta que se les quede el procedimiento como más fijo. ¿Ya? A grandes rasgos, ¿se entendió? Sobre todo esta primera parte, que es lo que más me importa. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Es enredado, no les voy a negar que sí, al principio. Después de tanto practicar, se van a dar cuenta que... Bien, David. Mira, insisto, con que hayan entendido esta primera parte de los límites iterados, yo me siento feliz. ¿Ya? Lo demás es cosa de tiempo. ¿Ya? Ya. Veamos acá. Dice calcular el límite cuando x tiende a y del 0,0. Si yo reemplazo 0,0 acá, se van a dar cuenta que arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar 0. 0 partido por 0. Esto no tiene, o sea, tiene arreglo algebraico, pero no voy a simplificar nada. No sé, por ejemplo, abajo podría simplificar, factorizar x menos x más y, pero arriba no puedo, o sea, no se van a con nada. Entonces al final no me sirve factorizar. ¿Qué vamos a usar? Método de... Profe, ¿qué pasa si uso el método Ruffini ¿Cuál es el método de Ruffin? de dividir las fracciones? ¿Y cómo las podréis dividir? Ah, no se puede escribir. No. El 4x al cuadrado menos 3, perdón, 4y al cuadrado menos 3x al cuadrado, dividirlo con x al cuadrado menos y al cuadrado. Así. Sí. ¿Y cómo te quedaría? Se multiplica por 4, ¿Ya? ¿ya? Y, o sea, sí, para que se multiplique y abajo se coloca O sea, 4x el cuadrado menos 4y cuadrado. sí, y se coloca un paréntesis negativo, como división normal. ¿Ya? ¿Ya va a ser? Y ahí eliminaríamos el 4x al cuadrado con el... Ah, no, perdón, eliminaríamos ahí... Para tener Era menos 4, sí, menos 4, ahí está. pones ahí. Y ahí se eliminarían y quedaría solito el x. ¿Ya? ¿Cómo te quedaría? Y ahí En daría como en el segundo límite. en Daría como el segundo límite. ya, en este caso lo podría hacer, pues. Pero Sí, ¿te da algo? En este no, caso. ¿Sí? no, Y en los pero otros, no sabemos. se multiplica por No, menos no, pues 3 sí y ahí sí te va a dar. entiendo. Aquí vaya a llegar a que aquí vas a tener 4x cuadrado, aquí te va a quedar un x cuadrado, eso significa que esto es menos 4 más x cuadrado partido en y cuadrado menos y cuadrado, ¿perdón? Pero fíjate que acá te vuelve a quedar 0 partido por 0. ¿O no? Lo dejé como menos 4 solamente y el otro, el de arriba, lo dejé como menos 3. Como arriba lo voy a dejar como menos 3. Ah, ya te quedó x cuadrado. Sí, No, pues igual no hay error, porque ese es el Ruffini, así como está. caso. Ya Al está ahí. menos se intentó. Pero bacán que hayas querido aplicar un método, porque eso significa que estás analizando. Excelente, muy bien. Pero, en este caso, dentro de tu análisis, tienes que considerar tu resultado. Entonces, tu resultado es este, que es el que escribí acá. Y si yo analizo el límite acá, te vas a dar cuenta que te vuelve a dar 0 partido por 0. Entonces, al final, haber usado Ruffini fue como alargar el deceso, en pocas palabras. ¿Cachai? Pero eso a veces es mejor ir directo como al método en vez de estar buscando otro. Pero así como tú lo trataste de hacer, está súper bien. ¿Ya? Porque podría ser un método como de arreglo algebraico. Pero en este caso no pasa nada, pues volvemos a tener 0 partido por 0. Entonces cuando eso pase, vamos a volver a usar iterados. Como eran los límites iterados, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 0, 0 la función. Entonces, límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0.
Si ustedes se fijan, cuando y tiende a 0, él se va a hacer 0 y él se va a hacer 0. Por lo tanto, me queda menos 3x cuadrado y abajo me queda x cuadrado. Se van a ir los x cuadrados. Entonces me va a quedar límite cuando x tiende a 0 del menos 3, que es menos 3. Si hacemos ahora límite cuando x tiende a 0, 0 de la función, ahora la otra iteración, límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. Entonces cuando el límite cuando x tiende a 0, él se va a hacer 0 y él se va a hacer 0. Entonces arriba nos vamos a tener 4y cuadrado y abajo vamos a tener menos y cuadrado. Los y cuadrados se van a simplificar y me va a quedar 4 partido en menos 1, que me da menos 4. ¿Cómo dieron los dos límites iterados? Distintos. Como me dieron distintos, yo puedo decir inmediatamente que el límite no existe. Y eso no se prueba. No existe y no existe, no, pues es así de sencillo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. O sea, siempre va a ser mejor que el límite no exista a que el límite exista. Porque si el límite existe, en teoría lo tendría que demostrar. Pero si el límite no existe, dale, tengo el resultado al tiro. No existe. ¿Ya? Bueno. Sin embargo, el método de los límites iterados es una parte de un método que es el completo, que es este que está acá, que se llama el método de las trayectorias. Antes, en cálculo 1, cuando yo les decía límites cuando x tiende a 0 de la función, ustedes podían acercarse al 0 por la derecha y por la izquierda, a lo cual le llamábamos límites laterales. Y para que el límite real de la función existiera, ¿cómo tenían que ser los dos límites laterales? ¿Alguien se acuerda? Para que el límite existiera, ¿cómo tenían que ser los límites laterales? Hola, 0. ¿Y por qué a 0? No podría ser. Ahora igual a una letra, ¿no? A L. No inventí, po. Estoy Al igual acordando. que Tienen los que ser límites, iguales. al igual que los Tienen que ser límites iguales. iterados, en los límites laterales, si yo calculaba el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ambos límites me tenían que dar lo mismo. Pero el problema es que en R2, o sea, en el plano cartesiano, yo analizo qué pasa con el x. Y el x es una sola recta numérica. Entonces, en un punto yo me puedo acercar o por la izquierda o por la derecha y no tengo más opciones. Pero en el espacio, donde el plano XY es el plano básico, yo me puedo acercar a un punto por miles de formas. Lo puedo hacer mediante una recta que pase por ese punto. Lo puedo hacer mediante una circunferencia que pase por ese punto. Lo puedo hacer a través de una parábola que pase por ese punto. Lo puedo hacer por una hipérbola que pase por ese punto. Lo puedo hacer por cualquier función que pase por ese punto. Por lo tanto, ¿cuántas trayectorias pasan por ese punto de acumulación? Díganme ustedes. ¿Cuántas funciones podrían pasar? ¿Miles? Poco. Infinitas. Infinitas curvas. ¿Cachai o no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso yo tengo que demostrar si el límite existe, porque los límites iterados en el fondo son dos trayectorias. Cuando yo me muevo hacia abajo, hacia el lado, o cuando me muevo hacia el lado, hacia abajo. ¿Ya? Son dos trayectorias, dentro del universo de infinitas trayectorias. Entonces, claro, los límites iterados aquí me dieron los dos iguales, perfecto, pero son dos trayectorias. ¿Qué pasa con las otras millones? Basta que una de esas trayectorias no me dé igual para que el límite no exista. Por eso, cuando el límite da un valor, tengo que demostrarlo. No así en cálculo 1, que lo podía asumir al tiro. Aquí no. Tengo que demostrarlo. Es el único pero. Entonces nosotros vamos a buscar trayectorias que nos ayuden a determinar el valor de este límite. Yo aquí les coloqué dos, que son la familia de rectas, donde el A y el B son el punto de acumulación, o una familia de parábolas, que también se puede escribir así. Pero esas son básicas, podría tener cualquier otra curva, incluso podría tener curvas de la forma x igual a algo con y, ¿ya? No tiene por qué ser siempre y algo con x, puede ser x igual a algo con y, ¿ya? Entonces aquí la pega es tratar de buscar trayectorias donde nos den distintos valores.
Como por ejemplo acá. Dice, calcular el límite cuando x tiende a 0, 0. Primera cosa, reemplazar. Nunca se olviden de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya ha pasado años anteriores que en pruebas incluso yo he puesto ejercicios de límite monstruosos. Entonces todo el mundo empieza con tirar lápiz, qué trayectoria, y lo único que había que hacer era reemplazar. O hacer un arreglo algebraico. Pero como todos se empiezan a asustar con el método de las trayectorias, trayectoria. Y no necesariamente siempre tiene que ser trayectoria. Por eso siempre primero vamos a reemplazar. Si yo reemplazo acá, me va a quedar 0 arriba y me va a quedar 0 abajo. 0 partido por 0. Segunda pregunta que me voy a hacer. ¿Tiene arreglo algebraico? Aparentemente no. Entonces no hago arreglo algebraico. Entonces ahora ocupo trayectoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar aquella trayectoria que pase por el 0,0. Como por ejemplo, la familia de rectas y igual a mx. ¿Cómo yo sé que la familia de rectas y igual a mx pasa por el 0, 0? Porque si yo al valor de x le reemplazo el 0, el valor de y también me va a dar 0, independiente de cuánto valga m. Que m representa la pendiente, ¿cierto? Entonces, m por 0 me va a dar 0. Entonces esa recta pasa por el origen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de calcular el límite mediante esta trayectoria. ¿Cómo se hace? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0, 0 de la función. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar la variable y por el mx. Entonces, donde diga y, voy a colocar mx. Donde diga y, voy a colocar mx. Y quiero que miren esta función. Esta función depende de y. No. No. Por lo tanto, ya dejo de escribir x, y coloco x tiende a 0. No. Por lo tanto, un límite de dos variables se transformó en un límite de una sola variable. Por lo tanto, en ese límite yo puedo utilizar todas las técnicas que ustedes vieron en cálculo 1. Factorizar, racionalizar, límites especiales, L'Hopital, que también lo puedo hacer, pero ahora lo puedo hacer porque se transformó en una función de una sola variable. Multiplico. X por mx me da mx cuadrado. Abajo elevo al cuadrado, entonces me quedo m cuadrado x cuadrado. Abajo puedo factorizar por x cuadrado. Entonces me va a quedar 1 más m cuadrado. ¿Y qué va a pasar? Que se van a ir los x cuadrados. Y miren la forma del límite. Me quedó m partido en 1 más m cuadrado. O sea que el valor del límite va a depender del valor de la pendiente de la recta que yo elegí. Entonces, si yo elijo la recta igual a x, ¿qué va a pasar? Que el límite me va a dar 1 partido en 1 más 1 al cuadrado, el cual me va a dar 1 medio. Si yo eligiera la recta igual a 2x, o sea que cuando la pendiente vale 2, el valor del límite va a ser 2 partido en 1 más 2 al cuadrado, o sea, 2 quintos. Y si yo eligiera la recta igual a 3x, significa que mi límite va a quedar límite de que me va a quedar 3 partido en 1 más 3 al cuadrado, o sea, 3 décimos. ¿Cómo son todos estos números? ¿Iguales o distintos? ¿Cómo son los números? ¿Iguales o distintos? Distinto. Y si los límites eran distintos, ¿qué pasaba con el valor del límite real? No existe. No existe. No existe. O sea, conclusión, cuando yo reemplace la ecuación de la recta en mi límite y mi resultado depende del valor de m, el límite no existe. Porque depende del valor de m. O sea que para cada valor de m yo voy a tener un valor de límite distinto. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos otro caso. ¿Sí? Dice determinar el límite cuando x tiende a y de esta función. Entonces yo voy a utilizar esta ecuación. Igual a mx. Porque pasa por el origen. Entonces voy a reemplazar. Entonces donde dice y voy a colocar mx. Ahora el límite ya solamente cuando x tiende a 0. Elevo, ¿cierto? Factorizo abajo por x cuadrado. Se va ese con s. Reemplazo el valor del límite, pero resulta que me dio 0. O sea, me dio un valor posible. Me parece que el límite vale 0. Chuta, pero para la familia de rectas no más. Ahora usemos otra trayectoria. Vamos a una familia de parábolas.
por ejemplo, igual a mx cuadrado. Ah, ya, pues entonces tengo el mismo límite, donde dice y voy a reemplazar por mx al cuadrado, ¿cierto? Abajo voy a factorizar por x cuadrado, voy a hacer tender el x cuando x tiende a 0, y me volvió a dar 0. Entonces, aparentemente, el límite da 0. De hecho, este límite lo hicimos en los límites iterados, acá. Ese. Y los límites iterados también me dieron 0. O sea, ya estamos hablando de dos familias de rectas, o sea, una familia recta, una familia parábola, y además dos límites iterados nos dieron 0. Entonces, aquí, ¿qué tendría que hacer? Demostrar el límite. Y la demostración de este límite lo hicimos ahí. Por eso que no está escrito acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo difícil o qué es lo penca? Lo penca sería que el límite existiera. Porque si el límite existiera, o sea, que todo me empezara a dar lo mismo, entonces en ese caso, el límite tendría que demostrarlo. Pero si me dan distintos, o el límite depende de m, o los límites laterales, o sea, iterados, perdón, me dan distintos, el límite no existe. Y al no existir el límite, esta cuestión es súper fácil. No existe, no. ¿Ya? Entonces ahora, siguiendo la misma lógica, quiero que traten de hacer estos 3 ejercicios que están acá. Están totalmente desordenados. ¿Qué van a hacer primero? Reemplazar. Después de reemplazar, tratar de hacer un arreglo algebraico si es que al reemplazar me da 0 partido por 0. Si no puedo hacer algún arreglo algebraico, uso métodos iterados. Y si con iterados me sigue saliendo que existe el límite, recién ahí voy a trayectorias. ¿Ya? Esa va a ser la secuencia que vamos a seguir hasta llegar al resultado. ¿Les parece? Entonces no se olviden. Reemplacen. Después tratar, si me da algo, estamos listos. Si me da 0 partido por 0, paso a la siguiente fase, que es el arreglo algebraico. Si al hacer el arreglo algebraico me da un resultado, entonces estoy al otro lado. Si me sigue dando 0 partido por 0 y no puedo hacer el arreglo algebraico, paso a iterados. ¿Ya? Si en el iterado me dan distintos, el límite no existe. Si en el iterado me dan iguales, entonces paso a las trayectorias. Y si ya con las trayectorias sigo dándome cuenta que el límite existe, entonces recién lo demuestro. ¿Ya? Vamos a pasar por toda esa etapa. ¿Para qué? Para no perder tiempo. Entonces siempre de esa forma. Son las 5:10. En realidad falta súper poquito. ¿Ya? Así que les voy a dar 10 minutos para que hagan esos 3 ejercicios. ¿Ya? Y luego de esos 3 minutos los revisan. ¿Ya? Pero háganlo, pues, chiquillos. ¿Ya? No esperen a que yo los esté chicoteando para que lo hagan. Háganlo ustedes. Bien, voy a pausar para grabar. ¿Cómo hicieron el primero? Si yo reemplazaba el 0,0K, ¿de qué forma me daba? Indeterminado. 0 partido por 0. Por lo tanto, tengo que hacer arreglo algebraico. ¿Puedo hacer un arreglo algebraico en este ejercicio? O sea, un arreglo algebraico significativo que me sirva. ¿Puedo? No. No. Entonces ahora nos vamos al tercer punto, método límite iterado. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. En este caso, el y es el que va a tender a 0, por lo tanto me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de, me va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado. ¿Pero cuánto es x cuadrado partido en x cuadrado? 1. Listo. Así que cuando el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Cambiámoslo al límite iterado. Límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. De x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá me va a quedar límite cuando y tiende a 0. Cuando x tiende a 0, él y él se van a hacer 0, entonces me va a quedar menos y cuadrado partido en y cuadrado. Se van a los y cuadrados y me va a quedar menos 1. ¿Cómo son los límites iterados? Distintos. Por lo tanto, el límite cuando xy tiende al 0,0 de la función x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado, ¿qué podemos decir de ese límite?
existe. No existe. Que no existe. Súper bien. ¿Se entendió? Bien. ¿Alguien hizo el número 2 o todavía están en eso? Como para darles un poquito más de tiempo. ¿No? Perfecto. Profe, si descubro la forma, entonces dejo hacer las otras formas que siguen. Sí, exactamente. Vaya. Por ejemplo, acá, si reemplazo 1 por 1 me va a dar 1, menos 1, más 2 por 1, 2, más 2. Aquí se van los 2, se van los 1, me queda 0. ¿Cierto? Y abajo también me queda 0. 0 partido por 0. Sin embargo, yo me puedo dar cuenta que puedo agrupar los dos primeros, los dos segundos, pero aquí me va a quedar un menos. Entonces aquí me va a quedar límite cuando xi tiende al 1,1, ¿cierto? Aquí puedo factorizar por i, me va a quedar x menos 1, menos, aquí puedo factorizar por 2, me va a quedar x menos 1. Todo esto partido por x menos 1. Me puedo dar cuenta que aquí, límite cuando xi tiende al 1,1, puedo factorizar por x menos 1, me va a quedar i menos 2, partido en x menos 1, se van a ir los x menos 1, reemplazo el 1 acá, y 1 menos 2 es menos 1. Por lo tanto, el límite, cuando xi tiende al 1,1 de xi menos i menos 2x más 2 partido en x menos 1 es menos 1. El cual no hay que demostrar. ¿Por qué? Porque no usamos ni métodos iterados ni el método de trayectorias. Por eso inmediatamente sé que ese es el valor del límite sin ningún problema. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, El tercero, ¿lo hicieron o les doy más tiempo para tratar de hacerlo? Profe, entonces el primero había que demostrarlo, ¿no? En este caso, se demuestra que no Ah, existe. porque no existe. Exacto. Ah, ya, Si me hubiera dado un valor, de hecho, si te hubiera dado, por ejemplo, 1, 1, lo que hubieras tenido que hacer ahora es haber seguido con trayectorias. Y si ya al hacer un par de trayectorias más lo iterado y todos te dan 1, ahí recién lo demostré. ¿Ya? Por eso no se olviden de los 4 pasos. Primero, ver, reemplazar. Si da un valor, ese es el valor y ahí termino. Si da 0 partido por 0, paso al segundo punto, que es arreglo algebraico. Si no tengo ningún arreglo algebraico, sigo al siguiente punto. Si tengo arreglo algebraico, arreglo y encuentro el valor. Tercer punto, si es que no hay arreglo algebraico, límites iterados. Si los límites iterados son distintos, uno de los dos no existe, el límite no existe al tiro, listo, ahí quedó. Pero si nos da un valor igual, entonces pasamos a las trayectorias. Y si las trayectorias me siguen dando valores, bueno, si las trayectorias no existe, bueno, no existe. Y si las trayectorias siguen dando lo mismo, ahí recién hago la demostración. ¿Ya? Bien, a ver, son las 5:26. Dejémoslo hasta las 3. Hasta las 3, nada que ver. Hasta las 5:32. ¿Ya? Y ahí revisamos ese ejercicio. Porque lo bueno de esto es que si aprenden a hacer límites, o sea, ¿cómo se llama? La continuidad es lo mismo. ¿Ya? Ya, entonces voy a pausar. Revisemos el ejercicio. Primero reemplazo. Si reemplazo acá 0,0, ¿qué me va a dar? Indeterminado. 0 partido por 0. Listo. Siguiente paso. Arreglo algebraico. ¿Se puede hacer algún arreglo algebraico acá? ¿Que me sirva? No. Tercer paso. Límites iterados. No los voy a escribir porque hay que pensar un poquito. Miren. Si primero hago i tiende a 0, este término de arriba se va a hacer 0 y abajo me va a quedar x elevado a 4. Al final esta cuestión se va a hacer 0 al tiro. Si ahora hago x tiende a 0, se va a ir este x cuadrado, se va a hacer 0 arriba, abajo me va a quedar un i elevado a 4, 0 partido de i elevado a 4 también me va a dar 0. Así que los límites iterados son iguales. Por lo tanto voy a tener que pasar al tercero. O sea, al cuarto, que es el método de las trayectorias. Tengo que considerar una trayectoria que pase por ese punto, como por ejemplo la trayectoria igual a mx. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar el límite
cuando x tiende a 0, porque voy a reemplazar el y. Acá voy a tener 8, x cuadrado. El y ahora va a ser m cuadrado, x cuadrado. Abajo voy a tener x elevado a 4 y ahora voy a tener m elevado a 4 y x elevado a 4. ¿Cierto? Entonces ahora tengo límite cuando x tiende a 0. Aquí tengo 8m cuadrado x elevado a 4. Abajo factorizo por x elevado a 4. Me queda 1 más m elevado a 4. ¿Y qué va a pasar con los x? Se van a ir. Entonces cuando x tiende a 0, aquí me va a quedar 8m cuadrado y abajo me va a quedar 1 más m elevado a 4. Por lo tanto, el límite cuando x y tienda al 0,0 de 8x cuadrado y cuadrado partido en x elevado a 4 más y elevado a 4, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir acá? No existe. Que no Que no existe. existe. ¿Por qué no existe? Porque el límite depende del valor de la pendiente. O sea que para cada pendiente voy a tener un límite distinto y por ende si los límites son distintos, el límite no existe. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, chiquillos. Continuidad de funciones en varias variables. Antes, cuando tenía una función de una variable, una función era continua cuando cumplía 3 condiciones. La primera es que la función evaluada en el punto de discontinuidad existía. La segunda es si es que el límite cuando x tendía a ese posible punto de discontinuidad de la función existía. Y la tercera condición es que estos dos tenían que ser iguales. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo quiero saber si una función es continua en un cierto punto, lo primero que voy a hacer es evaluar ese punto en la función. Y ese valor me tiene que existir. Después tengo que calcular el límite cuando x tiende a ese punto de la función y eso también tiene que existir. Y la tercera condición es que esos dos valores tienen que ser iguales. O sea, es exactamente lo mismo que en cálculo 1, solamente que ahora se extiende a funciones de más variables. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo más importante? Entender de que el límite tiene que existir. De ahí el pero. ¿Cómo saber si el límite existe o no? Y es en base a lo que ya habíamos estudiado. Por ejemplo, acá, si K es una constante y f y g son funciones continuas, entonces yo puedo decir que si multiplico esta constante por f, la multiplicación de esos que me da una nueva función también va a ser continua. Si yo sumo o resto dos funciones continuas, su resultado también va a ser continuo. Si yo multiplico dos funciones que son continuas, su resultado también va a ser continuo. Y si yo divido dos funciones que son continuas, su resultado también es continuo. Siempre y cuando el g evaluado en ese punto no me dé 0. Porque obviamente como está en el denominador, eso no puede ser 0. Veamos acá este caso. Dice determinar si f es continua en 0,0, donde, y aquí tengo esta función. Esto es como una función por tramos. ¿Qué dice la función? La función dice que si el punto es distinto al 0,0, yo tengo que considerar esta función. Y si el punto es igual al 0,0, significa que la función va a valer 0. Entonces, ¿dónde quiero analizar la discontinuidad? En 0,0. Entonces, primera cosa, vamos a calcular f de 0,0. Pero según esto, cuando el x y tiende a 0,0, la función vale 0. Entonces f de 0,0 vale 0. Listo. Calculemos el límite. Límite cuando x y tiende al 0,0 de esto. ¿Ya? Si reemplazo, me va a dar 0 partido por 0. Listo. No puedo hacer ningún arreglo algebraico, no me sirve. Si uso iterados, cada vez que haga tender 1 a E0, me va a dar inmediatamente 0. Así que vamos a ocupar el método de las trayectorias. Si ocupo igual a mx, fíjense que aquí me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de el y es el mx, con ese x me va a quedar mx cuadrado, y acá el y me va a quedar mx. Podemos separar este valor absoluto factorizando por x, por el valor absoluto de x, se va s con s, y me va a quedar este término que depende de x. Entonces cuando x tiende a 0, esta cuestión me va a valer 0. Chanfle. Vamos a la parábola. Y igual a mx cuadrado. Si reemplazo eso acá, en el y voy a tener mx cuadrado, con el x me va a quedar mx cubo,
Y abajo me va a quedar mx cuadrado. Factorizo por el valor absoluto de x, s con s, ¿cierto? Me queda eso. Y si hago tender el x a 0, esto me va a volver a dar 0. Entonces, esto me da 0, los iterados me dan 0, así que aparentemente el valor del límite me va a dar 0. Por lo tanto, lo voy a tener que demostrar. ¿Cómo se demostraba? Primero, escribo la definición, que es esta. ¿Ya? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de xi menos 0, 0 es menor que delta, y lo que implica que la función menos el valor del límite, que aparentemente es 0, es menor que epsilon. Y de acá se desprendía al tiro, ya no tenía que pasar por todo esto. De acá se desprendía al tiro que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a partir de acá. Esta es la función. ¿Sí? Tengo xi partido en valor absoluto de x más valor absoluto de y. Esto es menor o igual al valor absoluto de x por y. ¿Por qué? Porque si yo le quito algo a una fracción, le quito el denominador, que es positivo, la fracción se hace más pequeña. O sea, perdón, la fracción se hace más grande, porque ya no tengo nada que lo divida. Por eso que esto es mayor o igual a esto. Pero el valor absoluto de x por y es lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Sin embargo, el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y también es menor que delta. Y aquí me queda entonces delta por delta, que es delta cuadrado. ¿Ya? Y como esto es menor que epsilon, y llegamos a que esto es menor que delta cuadrado, entonces el delta cuadrado y el epsilon son iguales. Y de aquí entonces determino que el delta es igual a la raíz de epsilon. Como encontré una relación entre delta y epsilon, entonces el límite vale 0. Lo único que logré con esto es encontrar el valor del límite. Vale 0. Y como la función y el límite valen 0, entonces la función es continua en 0,0. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta, inquietud, sugerencia, comentario? Yes. Perfecto. Aquí tenemos otro caso más simple. Dice, determina si f definida por esa función es continua en 0, 0. Listo, como quiero saber si es continua en 0, 0, primero vamos a calcular f de 0,0. Entonces f de 0,0 me da 0. Ahí está. Ahora hay que calcular el límite, ¿cierto? Si reemplazo 0, 0, me va a dar 0 partido por 0. No tiene arreglo algebraico. Evidentemente sus límites iterados me dan 0, por lo tanto voy a ocupar el método de las trayectorias, diciendo igual a mx. Entonces este límite se va a traducir en límite cuando x tiende a 0, arriba el y va a ser mx con el x cuadrado, abajo me queda eso al elevar el y al cuadrado, abajo factorizo por x cuadrado, se va lo x cuadrado y me queda esto. Como el límite depende del valor de m, entonces el límite no existe. Pero si el límite no existe, no se cumple con la segunda propiedad de la continuidad, por lo tanto yo digo que la función es discontinua en 0,0. Y pao, y se acabó. ¿Se dan cuenta que lo más importante de acá es calcular el límite? Por eso es lo relevante, calcular los límites. Listo. Bueno, acá tenemos otro caso, ¿cierto? En donde dice analizar la continuidad de la función que tenemos acá. Entonces, en este caso, no hay mucho que hacerle, ¿eh? Porque quiero saber dónde es el posible punto de discontinuidad. Esta función está definida para cualquier valor donde el x sea distinto de 0, 0. Así que esto siempre va a ser continuo. La pregunta es, ¿dónde está el posible punto de discontinuidad? Acá, en el 0, 0. Ahí está el posible punto de discontinuidad. Por eso primero vamos a calcular f de 0,0, el cual me da 0 según lo que me dice acá, ¿cierto? Ahora calculamos el límite cuando xy tiende a 0, 0. Entonces reemplazamos acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde me acerco al 0, 0, pero no soy 0, 0. Esto que está acá lo voy a bajar porque es un exponente negativo, ¿cierto? Pasa a ser exponente positivo abajo. Abajo, esto que está acá es 0 más 0, 0, elevado a 0 es 1. Y aquí me queda 0. Y 1 partido por 0 no existe.
Como la función, el límite no existe, entonces la función es discontinua en 0,0. Simplemente reemplazando sin tener que hacer ningún show algebraico. ¿Sí? Bien, entonces ahora ustedes traten de determinar si esa función es continua o no. En este caso, esta función, esto que está acá, es definida en todos los puntos donde x no sea 0, 0. Por lo tanto, el posible punto de discontinuidad es acá. Entonces, en el 0, 0 tenemos que analizar la continuidad. 5 minutos, lo explico, y con eso terminamos el día de hoy. ¿Ya? Y en 5 minutos desde ahora. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? No existe. ¿Continua o discontinua? Discontinuo en 0,0. Continua en 0,0, justamente. Porque si yo calculo f de 0,0, ya sé que eso es 0, ¿cierto? Ahí está. Si ahora calculo el límite cuando xy tiende al 0,0 de la función, obviamente tendría que elegir la función que está arriba. 2xy partido en x cuadrado más y cuadrado. Esta función, si reemplazo el 0, 0, me da 0 partido por 0. No puedo hacer ningún arreglo algebraico. Al hacer límite iterado me va a dar 0 y 0. Lo puedo notar porque al reemplazar x y 0 me queda el tiro 0. Al reemplazar y igual 0 me queda el tiro 0. Entonces aquí vamos a usar trayectoria. Como por ejemplo la trayectoria igual a mx. Entonces acá me queda el límite cuando x tiende a 0 de 2x por mx. Entonces me va a quedar esto al cuadrado por m. Abajo voy a tener x cuadrado más, al elevar al cuadrado mx me va a quedar m cuadrado x cuadrado, ¿cierto? Factorizo por x cuadrado, entonces me va a quedar 2mx cuadrado partido en x cuadrado, factor de 1 más m cuadrado. Se va lo x cuadrado, me va a quedar 2m partido en 1 más m cuadrado. Y eso inmediatamente significa que el límite no existe porque el límite depende de m. Por lo tanto, f es discontinua en 0,0. Y ahí está la clase del día de hoy. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo ya les subí una guía de esto para que vayan practicando también. ¿Ya? Así que eso. Yo creo que mayoritariamente es difícil que aparezcan demostraciones. Pero uno nunca sabe. Pero de todas maneras igual vamos a seguir practicando para que lo tengan claro. Bien, chiquillos. Entonces lo dejamos hasta acá. Recuerden entonces que el día viernes tenemos el control número 1, ¿cierto? A las 4:20. No hay que ir de forma presencial, ¿ya? Es totalmente online. De 4:20 a 5 para la... No, a 10 para las 6. Yo les voy a mandar las instrucciones por internet mañana en la tarde, ya para que sepan cómo va a ser. Cualquier duda que tengan me escriben por WhatsApp, ¿ya? Recuerden que para el control necesitan su correo institucional en la @uta.cl y ya después no nos veríamos hasta el de vuelta del receso. Así que les vaya bien en el control y que tengan un muy buen receso universitario.